Como les estaba comentando, Colombia y Costa Rica son dos países que tienen bastante experiencia en el tema de revisión y aplicación de derechos difusos para protección en diferentes sectores. Yo sí quisiera que ustedes nos comentaran qué tal ha sido la experiencia específicamente en el campo ambiental en cada uno de sus países, porque como ustedes han escuchado durante las dos jornadas que hemos tenido, no solamente estamos hablando de la penalización de ciertas conductas o de la previsión de otras conductas para evitar el daño, también estamos hablando de otros mecanismos que pueden utilizar los jueces para poder ampliar la interpretación y garantizar que los derechos fundamentales, y uno de nuestros derechos fundamentales es el medio ambiente, sea efectivamente respetado. Entonces, doctora Ligia, cuéntenos en Costa Rica cómo ha sido la situación. Muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad, y vamos a tratar de ver hasta pegarnos al reloj. Costa Rica, yo diría que ha tenido una vasta experiencia en el tema del reconocimiento de los intereses difusos, y de hecho, de previo a la gran reforma ambiental de 1994, ya la Sala Constitucional se había pronunciado en un voto de un chico de 7 años que presentó un recurso de amparo y reconoció en esa jurisprudencia por primera vez, entre lo que se interpretaba más ampliamente, cómo se entendían los intereses difusos. Entonces es importante que quede claro para todos los que estamos aquí presentes, y si estamos pensando en cómo tratar de hacer algunos cambios y modificaciones, cómo el reconocimiento del interés difuso resulta sumamente importante a la hora de poder reclamar la protección del medio ambiente. En el sentido de que el interés difuso precisamente tiene una naturaleza que concierne a todos. Es decir, no es un interés colectivo propiamente, pero es un interés que va más allá del interés o de la suma de los intereses individuales. Y aparte de eso, también en el derecho ambiental específicamente, todas las personas, como en el caso de Costa Rica particularmente, que lo voy a explicar tal vez con un par de ejemplos, todas las personas pueden ser parte en un asunto, en una denuncia ambiental, en un caso ambiental, y esta legitimación no emana de que yo sea un titular de un derecho o que yo haya cometido una acción, sino que es casi que innata esa legitimación al hecho de que yo en alguna medida me puedo ver vulnerada en mi protección al medio ambiente solamente por el simple hecho de ser humano. Entonces, este derecho o interés difuso se transforma prácticamente en un derecho reaccional, es decir, apodera al titular para reaccionar frente a la violación por actos u omisiones que afectan al ambiente. En Costa Rica particularmente, cuando se presenta, voy a hablar en el caso del Tribunal Ambiental Administrativo, cuando se presenta una denuncia, sea por parte de un particular o por parte de una institución del Estado, cualquier persona puede solicitar apersonarse al expediente, sea en el mismo carácter de denunciante o en el mismo carácter de coadyuvante, y presentar pruebas y ser una parte totalmente activa, porque alegan precisamente el argumento del interés difuso. Y ya ha sido de jurisprudencia, como les digo, no solo a nivel constitucional, sino de práctica de todos los días en el Tribunal Ambiental Administrativo, de permitir que esos individuos o colectividades se apersonen a los expedientes como partes, en razón de que los mueve un interés difuso, que es el reconocimiento a la protección y al derecho que tienen de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Doctor Luis, en nuestro caso en Colombia, el tema es mucho más de interés porque hemos desarrollado un instrumento muy importante que es la acción de tutela. Y a través de la acción de tutela hemos visto que se ha tratado de proteger en muchísimas oportunidades temas vinculados a derechos difusos.
Específicamente en su caso, y creo que todos recuerdan ayer la exposición del doctor Tolosa sobre el tema de la Amazonía, creo que es una de las teorías más amplias que hay dentro del territorio respecto a la aplicación de intereses difusos para la protección del ambiente. Entonces, no sé, ¿usted cómo siente que ha sido esta experiencia para el país y qué podríamos rescatar para la aplicación de los intereses difusos aquí en el Paraguay? Muchas gracias. Buenas tardes. Reanudando aquí y para contestar la pregunta, queremos señalarle que la experiencia para el país de la protección de los intereses difusos ha sido sustancial, esencial. El cambio de modelo jurídico que se operó en Colombia con la Constitución del 91. ¿Qué es lo que para el ejercicio del derecho en Colombia de abogados, de jueces y sobre todo para la ciudadanía, para hacer una democracia participativa, para transferir de estos modelos que tenemos nosotros en América Latina, de un Estado de Derecho meramente legislativo, sin connotación en la práctica y para la ciudadanía? Creo que desde el punto de vista conceptual de los modelos jurídicos, en 1991 Colombia, luego de una serie de conflictos, y se quiso llegar a un pacto y se despidió la Constitución del 91. Creo que para nuevos diseños de la teoría de los derechos difusos puede mirarse un poco la estructura que tiene la Constitución, porque los constituyentes se reunieron allí y contaron con el apoyo de especialistas en distintos campos y plasmaron una serie de acciones constitucionales muy importantes en la protección de los derechos difusos y en los derechos fundamentales. Nosotros tuvimos unos debates en primer lugar sobre la conceptualización de qué se entiende por derecho constitucional, por derecho fundamental, por derecho difuso. Y allí vamos a encontrar en el texto que creo que googleando un poco Constitución de 1991 para diseñar un modelo jurídico, al menos para contrastarlo frente a propuestas de reformas legislativas, se partió desde la pirámide del precepto de la supremacía constitucional, tratando de insertar elementos del derecho internacional y de tratados internacionales y convenios para plasmarlos allí. Allí entonces encontramos tres textos que es importante tener en cuenta: el artículo 86 y el artículo 88, tenemos artículo 90, varios textos de acciones, pero fundamentalmente el artículo 86 y el artículo 88. Le menciono esos textos porque el primero ha sido la fuente de la cantidad de controversias que llegan a las Cortes colombianas y a la Judicatura colombiana, y tiene que ver primero, como mencionaba el doctor, con la acción de tutela. El segundo, el 88, es un texto que de alguna manera residual, subsidiario, complementario para la protección de estos derechos. Después de cantar jurídicamente la conceptualización, se abogó por plasmar en el 86 la acción de tutela para la protección inmediata de los derechos fundamentales, los derechos, digamos que en lugar de hablar de los derechos de la primera, de la segunda, de la tercera generación, en fin, o de la quinta o la sexta, se discutió si llamar los derechos constitucionales, derechos fundamentales, un poco mirando la Constitución alemana de la posguerra y la Constitución española del 78, y este modelo de plasmar un texto se halló en el artículo 86 y ha tenido un desarrollo a través de algunos decretos, pero este artículo 86 es esencial. El otro es el 88, permite construir la teoría de lo que se llaman las acciones de grupo y las acciones colectivas. Allí podemos encontrar algunas diferencias, pero digamos que hoy en el tema del derecho difuso se ha venido discutiendo a través de estos dos textos, pero al margen de
del debate conceptual, que qué es lo que podríamos llamar derecho difuso, y en torno al medio ambiente, que es lo que nos atañe, se pueden discutir como el medio ambiente dentro de la nueva conceptualización, más allá que derecho difuso, es un derecho fundamental. Entonces, en la ciudadanía colombiana, a través de la tutela, este texto de la tutela permite que en 10 días cualquier juez resuelva un problema que cualquier juez de cualquier parte del país, de la Amazonía, del Putumayo, de las costas pacíficas, tenemos 2 costas, la costa atlántica y la costa pacífica, de cualquier pueblo, asuma por solicitud de cualquier persona, niño, niña, incapaz, que tenga, sienta una agresión de los derechos fundamentales. Entonces el juez recibe la petición mediante un trámite célere, pronto, le comunica, no pasa de 3 días a la otra parte, conteste o no, si no responde, se proceden a practicar pruebas oficiosamente, ¿sí? Y finalmente se decide en 10 días. Y esta acción es impugnable. Una apelación que en el ámbito del 86 se llama impugnación, y en 20 días es resuelta la situación. El juez que no tramite una acción en los 10 días, no se trata del habeas corpus, por ejemplo el tema de la libertad, para señalarlo, el tema de la libertad, si es detención del cuerpo, suspensión de la posibilidad del material del cuerpo, pues se acude al habeas corpus. Pero es decir, la libertad es un derecho fundamental, pero la libertad se puede proteger, se podría proteger a partir del habeas corpus o por la tutela, pero no le aplicamos el habeas corpus, porque el habeas corpus es cuando el cuerpo está detenido, ¿sí?, encarcelado ilícitamente, o su libertad, o se ha prolongado ilícitamente la detención. Entonces, cuando la detención del cuerpo... y utilizamos la acción de tutela para los demás modelos de libertad y otro tipo, y el medio ambiente. Entonces el medio ambiente hemos pasado a defenderlo, y en 20 días, si se impugna la decisión, medio ambiente, podrían discutirse, por ejemplo, derechos del consumo, lo hemos discutido, que forman parte de la categoría de derechos difusos. Por ejemplo, para prohibir propagandas de bebidas azucaradas que afectan la salud de los niños. Entonces los niños han formulado tutela sobre derecho al consumo y hemos procedido a proteger. O en el tema del medio ambiente, la tutela en la Amazonía, cosas de esas. Sí, digamos que son múltiples, y esto en 20 días se resuelve. Las decisiones de primera instancia van a la Corte Constitucional, todas las decisiones, es decir, por ejemplo, la Corte Suprema, el tribunal de que formo parte, nosotros proferimos 23.000 decisiones mínimas al año en tutela, y estas van a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, por tratarse de una acción constitucional, selecciona algunas de cualquier juez, de un juez de la Amazonía, de Pasto, de Nariño, de Barranquilla, de Bucaramanga, y estudia si el tema es relevante, selecciona, selección eventual, no todas. Y puede, entonces, por ejemplo, la del río Atrato, la tutela que protege el medio ambiente del río Atrato fue seleccionada porque el problema se formuló en Quibdó. El río Atrato está sobre la zona pacífica, y allí los ríos están contaminados por la minería ilegal, por la tala de bosques. Entonces las comunidades no podían tener agua limpia, agua pura, y esa tutela fue seleccionada, y a través de esa tutela. Pero también tenemos el 88, que me gustaría luego referirle, por ejemplo, el tema del basurero, que fue a través ya de otro mecanismo, que es la acción de grupo, que difiere, o de la acción popular. Gracias, doctor Luis. Ya que el tiempo nos está premiando, doctora Ligia, algo pasa dentro de la legislación paraguaya, y esto lo escuché muchas veces dentro de nuestras entrevistas. Nos decían que, si bien los mecanismos estaban dentro de la Constitución y que había un artículo constitucional que hablaba sobre derechos difusos, algo pasaba en la práctica que no era muy común encontrar este tipo de acciones. ¿A qué se estará debiendo esto? Estamos hablando de una falta de interés del ciudadano, estamos hablando tal vez de una falta o un fortalecimiento de conocimientos por parte de la judicatura en el tema de interpretación constitucional. No sé, ¿usted cuál cree que pueda ser la causa de que estemos hablando de derechos difusos en el papel?
A mí me parece que tal vez en el caso específico de Paraguay, a pesar de que no tengo mayor conocimiento de cómo funciona en la práctica, sin embargo, como usted muy bien lo dice, don Jorge, se encuentra en la Constitución e incluso en un artículo constitucional específicamente referido al tema del interés difuso. Tal vez pienso yo que es una mezcla de las dos cosas. Tiene que haber, y aquí sería bueno para todos los jueces de la República que están presentes y gente que tenga que ver con la aplicación de la justicia, que tienen que empezar a interpretar la Constitución en forma amplia, de manera que un interés difuso, la vulnerabilidad del mismo, conlleva un derecho completo y absoluto para que la persona, por ejemplo, pueda acudir ante un recurso de amparo a exigir la protección de ese derecho. Entonces, primero requerimos que haya una interpretación amplia de parte de la judicatura y además tenemos que, como lo dijo alguno de los señores que estuvo en el panel anterior, necesitamos también un trabajo de formación con la ciudadanía, con el administrado, que se dé cuenta y que de alguna manera se adueñe del concepto de su derecho constitucional reconocido en el artículo 7 de la Constitución o en el artículo 50 de la Constitución nuestra, de que tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces hay que también hacer una formación con los chicos, probablemente desde la escuela, para que ellos ya crezcan pensando que ellos tienen toda la potestad para acudir sin ningún problema, y una vez más la interpretación por parte de la judicatura, de manera que no haya temor en reconocer a las personas los derechos que le dan esos intereses difusos. Doctor Tolosa, esto es algo que hemos venido también hablando durante los 2 días, y es, desde la parte preventiva necesitamos, y como lo dice muy bien la doctora Ligia, que la ciudadanía sepa qué es lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo. ¿Cuál cree usted que es el papel también de la sociedad civil dentro de la aplicación y de la educación de la ciudadanía para garantizar que las personas sepan cuáles son sus derechos y puedan hacer uso de las acciones para protección de derechos difusos? Bueno, yo creo que hay 2 bastiones importantes en América Latina para la protección de los derechos difusos y necesitamos concientizarlos. El primero creo que es el juez de la República. El juez es protagónico y es el fundamento para construir democracia y apalancar derechos. Todo juez debe ser consciente de eso, porque directa o indirectamente influye en eso. Un juez que tiene que ser autónomo e independiente. Entonces los jueces tenemos que buscar autonomía e independencia en nuestras democracias, sí, en todos los países, porque el poder del juez está en la autonomía y en la independencia y en la asunción y la concientización personal de que sin él la democracia no existe, porque no puede garantizar la separación de poderes. Entonces el juez, empoderado de su papel de constructor de democracia, puede apalancar los derechos. Obviamente un juez que conozca el ordenamiento nacional, pero que esté abierto para que tome la Constitución y le dé una textura abierta para interpretar el derecho, es decir, salir de una interpretación meramente legalista, meramente de ver el texto, sino romper el esquema, adecuarlo y lanzarlo hacia el futuro, viendo la necesidad de la gente. Ciertamente yo juzgo un hecho pasado, un divorcio, la violación de un impacto ambiental que ocurrió, pero esos fenómenos se concretizan en la sentencia y tienen efecto hacia el futuro. Entonces el juez tiene que está construyendo unas reglas para el futuro y muchas decisiones deben mantener el control. Y en este punto, por ejemplo, para que el juez impacte en la decisión judicial, sobre todo cuando se trata de medio ambiente, debe reservarse la posibilidad de mantener el control de la decisión para que la vaya ajustando a medida de que la necesidad vaya cambiando, o si aparecen instrumentos técnicos de medición, por ejemplo si es un río, de cómo proteger y ajustar la propia sentencia y no dejarla al garete para que otra autoridad, un inspector, en fin, la aplique. Y el otro elemento tiene que ver con la educación, y la educación fundamentalmente que tenemos que abogar por la educación por los maestros,
que busquemos maestros bien remunerados en América Latina, tanto en el prejardín, en el jardín, en la enseñanza básica, en la secundaria y en la universidad. El maestro es básico porque tiene contacto entre el campo y la ciudad con todos ellos. Si el maestro enseña desde la escuela cómo proteger, enseñan los principios, el Corpus Juris Internacional del medio ambiental, sabe lo que es el Estado de Derecho Ambiental o el Estado Constitucional Ambiental, conoce los elementos básicos. Si nosotros enseñamos al niño, el niño, cuando hacemos las reuniones de padres de familia, los profesores las realizan. En la universidad, creando cátedras, ¿sí?, en todos los países, ¿sí?, y sabiendo el interés que tiene. Entonces, el maestro para la educar y para introyectar, y el juez para que cuando viene el problema tome la medida, ¿sí?, decisiones que permitan tomar medidas tanto preventivas, ¿sí?, como correctivas hacia el futuro. No solamente que dicte la sentencia con el fin restaurativo, sino que se convierta también en gestor. Son básicos en este tema de estos dos actores y la universidad, ¿no?